maestro de quechua hace un llamado a las autoridades para reconocer la importancia del estudio y la protección de nuestro tradicional idioma. El amauta Demetrio Tupac Yupanqui es el encargado de difundir y mantener el quechua entre niños, jóvenes y adultos. Fue la lengua con la que nuestros antepasados y el idioma oficial del imperio incaico. Originaria de los Andes, el quechua intentó ser erradicado durante la época de la conquista. Sin embargo, cuenta la historia que un virrey colaboró en su difusión. El mejor defensor del quechua fue un virrey llamado Toledo. Él creó una cátedra en la Universidad de San Marcos, dotó de rentas para esa facultad, para pagar tanto a los profesores como para hacer investigaciones. Tiene 90 años y 60 de ellos los ha dedicado al quechua. Don Demetrio Tupac Yupanqui ha recibido diversos premios y reconocimientos por su trayectoria. Entre los más importantes, destaca la condecoración que le realizó el rey Juan Carlos de España por traducir el Quijote de la Mancha al quechua. Para él, la preservación y enseñanza de este idioma es símbolo de nuestra idiosincrasia. Hacer que el público andino siga hablando su idioma y no como ahora que hay profesores que van y le dicen no hables quechua porque hace daño al castellano. Están haciendo un daño a la cultura nacional, a nuestra propia realidad. Aunque aseguran que escribirlo y hablarlo es un poco difícil, alumnos del profesor Tupac Yupanqui coinciden en que aprender el quechua es interesante y encantador, pero sobre todo que los acerca a sus raíces.